Buenos días, mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia Cristiana Unida, aquellos que nos ven en cualquier parte del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a Dios damos por un día más que nos permite estar aquí. Gracias damos a Dios porque podemos impartir la bendita palabra del Señor por medio de esta plataforma, ¿no? Damos gracias a Dios porque me he dado cuenta que tengo más hermanos y hermanas, ¿no? Se creció la familia en Cristo, gracias a Dios, por medio de estos medios en los cuales usted y yo podemos difundir la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por esto, porque nos permite ver la bendita palabra del Señor por estos medios, ¿no? De que siga caminando la congregación, que siga caminando la Iglesia Cristiana Unida. Y qué bueno saber de que esta familia cada día va más en aumento, ¿no? Gracias damos a Dios porque tenemos familia aquí en la Unión Americana, tenemos familia en Ecuador, tenemos familia ya en Perú, tenemos nuestra familia en Colombia, tenemos nuestra familia en El Salvador, en Guatemala, en Bolivia, tenemos ya familia en México, tenemos familia en España. O sea, gracias a Dios hemos podido entrar a muchos hogares. Con el permiso de ustedes hemos entrado a sus hogares a llevar la bendita palabra del Señor y damos gloria a Dios por esto porque nos permite a través de estos medios, ¿no? Llegar a tantos hogares y nunca nos imaginamos de que esta plataforma pudiera servir para expandir el reino de Dios, ¿no? Y doy gracias a Dios por esto porque son también muchos los que no conocen, no degustan todavía las sazones del Señor. Y gracias a Dios por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio del estudio, todo esto ayuda a ministrar, todo esto ayuda para alcanzar a muchas almas perdidas, ¿no? Para alcanzar a muchas personas que todavía no conocen el Evangelio de Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios por esto, ¿no? Damos gracias a Dios por esto, de que el Señor ha permitido toda esta tecnología, ¿no? Para llegar hasta muchos hogares, como lo dije ahora, dije cada uno de los países en los cuales hemos llegado, ¿no? Hasta sus hogares. Damos gloria a Dios y espero que se hayan disfrutado, ¿no? Esta mañana con el estudio de nuestro hermano Pastor Samuel de Apocalipsis y la administración de las alabanzas. Qué hermosa las alabanzas que nos ayudan a estar en esta mañana con un corazón dispuesto, ¿no? Con unos oídos abiertos para escuchar el mensaje, ¿no? Que trae el Señor a través de su siervo en esta mañana. Y doy gracias a Dios de verdad. Estamos muy contentos por las bendiciones realizadas, ¿no? A través de estos medios. Han sido grandes y maravillosas. Estaba mirando esta mañana eh, para mis hermanos de la Iglesia Cristiana Unida que nos están viendo, casi ya llevamos 25,000 personas alcanzadas, o sea, 25,000 personas en las cuales nos ven. Ya llegamos a 18,000 interacciones con la página, o sea, es grande y maravilloso, o sea, poder saber de que por medio de esta plataforma, por medio de la reflexión en la tarde, por las alabanzas, después de que doy la reflexión a las 7 de la noche, de lunes a viernes, mi hermano pastor también trae sus estudios, y hoy domingo, ¿no? Desde la mañana hasta terminar el culto y sigue las alabanzas, hemos llegado a ese mandamiento que el Señor ha hecho en nuestra vida, de alcanzar a muchos, y ese es lo que el Señor nos dijo, ¿no? Hacer discípulos y predicar el Evangelio a toda criatura. Y damos gracias a Dios porque ya se va a llegar a 30,000 personas alcanzadas a través de estos medios y 17,000, más de 18,000 ya vamos para las personas que han interactuado con la página, ¿no? Damos gracias a Dios porque a través de esto hacemos ministerio. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo ha guiado a nuestro pastor Samuel y a su siervo Denis Flores para hacer lo que el Señor desea, ¿no? Que es expandir el reino de Dios, predicar la palabra del Señor a toda criatura, decir la verdad, predicar la verdad, sin importar el costo, ¿no? O sea, eso nos ha mandado el Señor, y doy gracias a Dios, y doy gloria a Dios de que ha permitido, vuelvo y le digo, estos adelantos tecnológicos, y que como iglesia tenemos la bendita oportunidad de poderlos usar para la gloria y para la honra del Señor y para expandir
el reino de Dios. Vamos a orar para que en esta mañana el Señor dirija su bendita palabra, pueda usar a su siervo esta mañana para el mensaje que ha traído en este día, ¿no? Acompáñenme, cierren sus ojos, inclinen su cabeza para que podamos orar. Gracias, Padre eterno, te damos por este día. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias, Padre Santo, porque nos gozamos en la alabanza, nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en el estudio. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Padre eterno, oramos y pedimos que en este momento sea quitado todo lo que pueda estorbar en nuestra mente, en nuestro espíritu. Abre nuestros oídos espirituales para poder captar el mensaje que tú traes esta mañana. Que nadie ni nada quite, Señor, ese gozo, esa semilla que tú vas a sembrar hoy en nuestros corazones, oh Padre eterno celestial, que donde quiera que se encuentre cada persona que en este momento nos está viendo, que esa palabra penetre hasta lo más profundo, oh Padre Santo, para que pueda ser, oh Padre bendito, la función que has traído, Señor, en ella, Señor, que es rearguirnos, que es edificarnos, que es construir, oh Padre Santo Celestial, Señor, una vida nueva, de restaurar, Señor, esos corazones o esos hogares, Señor, que están destruidos, Padre Santo, que tu bendita palabra, Señor Dios, llegue hoy a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros, obrando y en este mundo, que esta semilla, Espíritu de Dios, que va a ser depositada en cada persona que está escuchando la palabra del Señor, puede hacer el efecto en el tiempo, en la hora, en el año y en el día. Solamente nosotros como ministros, como predicadores, lo que debemos de hacer es esparcir la semilla. Y hoy, oh Padre Santo, tu siervo va a esparcir esa semilla para que quede grabada en muchas personas que nos están viendo. Padre, quédate con nosotros. Espíritu Santo, ministranos, háblanos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias entonces le doy por el acompañarnos. Hoy vamos a tomar el Salmo 2, Lucas 24, 36 al 49, y vamos a leer la bendita palabra, ¿no? Digamos, para aquellos que son de otra congregación, que eso no es la nuestra, siempre colocamos o tratamos de leer más bien el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, por eso usualmente ustedes ven que leo el Antiguo Testamento, luego paso al Nuevo Testamento, y por lo regular me quedo siempre con el texto que voy a utilizar, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, ¿no? Para que no nos olvidemos que tanto el Antiguo como el Nuevo van enlazados uno con el otro, ¿no? Todo lo que hemos visto del Antiguo Testamento ya está cumplido en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces vamos a leer la lectura ahora para que busquen en sus Biblias en el Salmo número 2. Y luego vamos a la lectura en Lucas, seguimos en Lucas como hace 8 días, 24, 36 al 49. Dice la bendita palabra del Señor en el Salmo 2, hablando del Mesías. Todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla del Mesías, ¿no? Y más del Antiguo Testamento, ¿no? Habla de lo que era por venir, de lo que iba a venir en ese cumplimiento, ¿no? Del Mesías en el nuevo pacto. Por eso es que siempre asevero, y Nuevo Testamento también quiere decir nuevo pacto, ¿no? El Nuevo Testamento ya está cumplido lo que se dijo en el Antiguo. Por eso es importante escudriñar bien las Escrituras para saber también qué es el nuevo pacto. Muchos se han quedado en el antiguo pacto. No, ahora tenemos un nuevo pacto que es con Cristo Jesús, con esa sangre preciosa derramada en esa cruz del madero. Entonces la bendita palabra del Señor dice así en el Salmo número 2. Si no tienen Biblia, no importa, síganme, ¿cuál es lectura? El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amontina las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Podríamos decir lo que estamos atravesando hoy en estos momentos en el mundo, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá,
El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Tengan en mente lo que dice el Salmo 2. Pero yo he puesto en mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto está hablando del Mesías, ni de nosotros. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes. Admití amonestación, jueces de la tierra. Serví a Jehová con temor y alegrados con temblor. Esto es para nuestros días también. Ahora, oh reyes, sé prudentes y admitid la amonestación. En estos momentos el Señor está mandando una amonestación no para los reyes, sino para el mundo general y para nosotros también como iglesia. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Wow. ¿Tiene su confianza, ha depositado su confianza en el Señor? ¿O sigue depositando su confianza en algo terrenal? Vamos a leer la lectura del texto en el cual yo me voy a quedar en esta mañana para predicar. Dice la bendita palabra del Señor así. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 36 al 49. Amén. Y dice la bendita palabra del Señor así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, o sea, Cristo Jesús, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pedazo asado de pez y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras, o este es el mensaje, o este es el evangelio que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, que era preciso que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo más alto. La palabra del Señor hoy está en Lucas 24, 36 al 39, al 49, y el mensaje de hoy es el testimonio. Ese es el mensaje de hoy, el testimonio. Y vamos a ver una pequeña introducción acerca de un testimonio de alguien en el cual, cuando nombre el primer apellido y su nombre que tiene ahora, quizás no lo reconozcan ustedes, pero yo le voy a pronunciar el nombre, ¿no? De esta persona que estaba en el Islam, es una de las religiones muy cerradas, ¿no? Para entregar su vida al Señor. Y hoy voy a dar un pequeño testimonio, no todo, pero sí un pequeño testimonio de alguien que se convirtió del Islam al cristianismo.
No hay nada imposible para Dios. No hay nadie que no pueda llegar a los pies de Cristo Jesús. Si usted se dispone a compartir la palabra del Señor, si usted se dispone a predicar el Evangelio de Cristo, solamente el Evangelio de Cristo Jesús, como siempre lo ha anunciado, no hay otro Evangelio que lo pueda transformar, que lo pueda cambiar, que pueda llegar a lo más profundo de su corazón y de su ser para que pueda cambiar una persona, ¿no? Para que pueda entender que solamente a través de Cristo Jesús hay salvación y ese es el único camino. Entonces, Joseph Fayed o Fadelyet, ¿no? Quizás como lo dije al principio, usted dirá, bueno, ¿y quién es ese? Pero en el Corán, en el Islam, tenía otro nombre y su nombre es Mohamed al-Sayi al-Musawi. Yo creo que muchos conocen este nombre, Mohamed al-Sayi al-Musawi. Él pasó del Islam al cristianismo. Entonces, él conoció a un cristiano que lo invitó a leer la palabra de Dios. Pero José estaba convencido de que podría convertir al cristiano al Islam. Entonces ambos como que estaban en este juego, ¿no? Que yo te convierto a ti, que tú me conviertes a mí. Era más o menos lo que le di de la historia de Mohamed al-Sayi al-Musawi. Entonces el cristiano lo invitó a que leyera la palabra del Señor, pero él también le dijo, ok, yo voy a leer el Islam y voy a traértelo y te voy a convencer de lo que yo digo es real y de lo que yo digo es verdad. Entonces resulta que José, ¿no? Convencido de que podría convertir a este cristiano al Islam, José inició un proceso que tendría un efecto contrario para él, para su vida, ¿no? Después de 5 meses de leer el Corán, después de 5 meses con una mente abierta, ¿no? Y hoy vamos a ver eso, de que usted y yo tenemos que tener una mente abierta, un entendimiento abierto, como lo hizo Cristo Jesús con sus discípulos, ¿no? Después de investigar, de indagar, como lo dice Lucas, ¿no? En el primer capítulo de Lucas, él dice, yo investigué, yo indagué, o sea, Fayed hizo lo mismo, él investigó, él tomó varios libros, ¿no? Acerca del Corán, y resulta que después de esos 5 meses, José Fayed concluyó que el Corán no es la palabra de Dios, que el Corán no es la palabra de Dios, que Mahoma tampoco era un profeta, ¿no? Y por lo tanto, el Islam no era una religión. ¡Wow! Tremendo. Cuando usted también escudriña la palabra del Señor, usted va a encontrar las riquezas que este hombre también encontró cuando se dio cuenta de que lo que él estaba profesando o lo que él estaba leyendo no era real como se lo habían dado desde niñez, ¿no? Ustedes saben que ellos los adoctrinan desde muy pequeños y son muy radicales en el Islam. Y nosotros también como cristianos evangélicos deberíamos de ser radicales en la posición en cuanto a la palabra del Señor, que es lo que nos dice la palabra del Señor, interpretar lo que dice la palabra del Señor, no interpretarla como nosotros queremos, porque eso es lo que pasa con el Islam. Es el hombre el que ha creado y ha interpretado el Islam. Entonces, José Fadelyet, después de estos 5 meses, después de mirar de que todo esto era falso, lo que a él le habían inculcado desde niño y de generación en generación, entonces fue cuando él tuvo un sueño y aseguró que tuvo una visión, ¿no? Que se vio al borde de un río y al otro lado de ese río había un hombre. Y él decía, yo veía del otro lado a un hombre parado allá y yo quería ir donde él. Pero dice que él en ese momento saltó, como cuando usted pasa un charco o algo así. Él quiso saltar, quiso pasar ese río, pero se quedó suspendido en el aire. Se quedó suspendido en ese aire. Entonces ese hombre extendió su mano, que es Cristo Jesús, y le dijo las siguientes palabras. Para cruzar, ¿no? Debía de comer el pan de vida. Esto fue lo que le dijo el hombre y nosotros sabemos que ese hombre que estaba a la otra orilla y hacía una canción muy hermosa, ¿no? Era Cristo Jesús. Él extendió la mano, la tomó, pero le dijo, para tú cruzar, para tú ir al otro lado del río, debes de comer el pan de vida.
Este era un concepto, dice Fayet, que yo no conocía. Para mí esto era nuevo, el pan de vida. Luego el amigo cristiano, después de ese tiempo que se volvieron a encontrar, dice que el cristiano le regaló una Biblia, le dio una Biblia. Pregunta, ¿usted regala Biblias? ¿Usted lee a alguien la palabra del Señor? ¿Usted saca de su bolsillo, ¿no? Para comprar Biblias, para marcar, por ejemplo, Juan 3:16, para la que persona pueda leer, ¿no? Lo que el Señor nos dice en Juan 3:16, que hay que creer en su Hijo amado Cristo Jesús y poderlo llevar a que pueda el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, esto fue lo que hizo ese amigo cristiano. Después de ese encuentro, después de 5 meses, él le trae una Biblia. Dice que él le dio una Biblia. Dice que la primera página que José Fadeye abrió, la primera, cuando usted le dan un libro, algo que usted lo ojea, ¿no? Dice él que lo primero, cuando él abrió esa primera página, decía, Jesús decía, yo soy el pan de vida eterna. Wow. Dice, en la Biblia conocí al Señor Jesucristo y desarrollé amor hacia él. Luego vino a la adoración. O sea, es un proceso. Yo a muchos les digo, aquellos que todavía no conocen, es un proceso que va llevando a quitar, a renovar tantas cosas, pero es un caminar, es un andar. No crea que eso es de la noche a la mañana. Muchos en nuestra vida quizás sí pasó eso. De un momento a otro el Señor hizo algo en nosotros que nos quitó, el caso mío, el alcohol, de una sola, sin ir a Alcohólicos Anónimos, sin ir a una parte a desintoxicarme, nada de eso. Inmediatamente fue instantáneo que el Señor hizo la obra en mi vida. Entonces, Sayed dice esto, que primero desarrolló un amor hacia Él, hacia Cristo Jesús. Luego empezó esa oración hacia Él. Y después de un tiempo, sentía que había encontrado un tesoro que quería compartir con todo el mundo, concluyó Fayet. ¿Usted ha encontrado ese tesoro para compartirlo con todo aquel que en estos momentos se está perdiendo? Usted no sabe minuto a minuto la cantidad de gente, y más ahora por este virus que hay en el mundo. ¿Cuántos se están perdiendo y cuántos están yendo al infierno? Uno, porque no le estamos predicando el evangelio de Cristo Jesús. Segundo, como lo dice el tema, el mal testimonio de nosotros como cristianos. Porque muchos a través de nuestro testimonio o alejamos o acercamos a alguien, porque ve algo en usted, que hay una diferencia en el hablar, en el caminar. Y esto es lo que dice Fayet. Ya cuando desarrollé ese amor por el Señor, vino esa adoración. Después de ese tiempo, sentía que había encontrado ese tesoro y que quería compartirlo al mundo entero. Entonces vamos a desarrollar ese testimonio, ¿no? Testimonio verdadero de Cristo Jesús, porque dice la palabra del Señor, y acompáñenme en Lucas 24, versículo 36. Dice la palabra del Señor que mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, ¿no? Dice, los dos recientes llegados, o sea, ya estaban las mujeres. ¿Se acuerda que vimos hace 8 días la tumba vacía? Pero la tumba vacía no quedó ahí, o sea, Cristo resucitó. Cristo se apareció a más de 500 personas. Entonces hoy vamos a ver cómo Cristo se le aparece a estos discípulos, ¿no? A estos discípulos que están en incredulidad, sin esperanza, y muchas cosas nos va a describir más adelante Lucas, en el Evangelio según San Lucas. Entonces, ahí están ellos como dialogando, ¿no? Como tratando de enlazar con lo que la mujer le dijo cuando fueron el primer día de la semana, ¿no? Y los ángeles le hablaron que él había resucitado. Luego estaban ahí hablando los del camino de Maús, ¿no? Los dos que caminaron ahí con el forastero, que ellos pensaban que era un forastero, pero era Cristo Jesús. Ese diálogo, y luego cómo les abrió el entendimiento, cómo ellos dicen que ardía su corazón, y luego también a Pedro que se le apareció. Entonces ellos ahí están hablando de estas cosas. Dice que cuando ellos estaban ahí, sucedió algo que vino
a ese encuentro Cristo Jesús, el Cristo ya resucitado. Acuerde, la tumba estaba vacía hace 8 días, los puse. Dice que cuando de repente llegó Cristo Jesús y se puso en medio de ellos. Y al instante dijo una palabra, una frase en la cual yo le escuchaba a Charles Stanley en un sermón de ellos y decía, cuando yo ya en mis tiempos estuve meditando la palabra del Señor y estudiándola y vi esta palabra, paz a vosotros, dije yo, wow, deberíamos de usarla también como el Señor, porque es interesante saber que la paz es el shalom o la paz del Señor, que dice uno es un nombre, ¿no? De nuestro Creador, porque Él es el príncipe de paz. Entonces, en este momento que ellos están en esta discusión, en estos momentos que ellos están de incredulidad, no sé tú o yo qué situación hoy estés pasando, no sé tú qué situación estás viviendo en estos momentos, sea económica, sea de salud, sea con algún familiar, sea de tu trabajo, con tus hijos, con tu hogar. No sé cuál sea lo que tú estés atravesando en esta mañana, en la tarde, noche, donde quiera que nos ves, pero el Señor te dice hoy, shalom, paz a vosotros. ¿Qué quiere decir shalom? Se refiere a una paz espiritual, al sentimiento de plenitud y armonía que también la podemos transmitir al mundo. Eso es lo que significa cuando Él los ve en esta forma turbados, los ve que están dialogando el uno del otro, que si fue una visión, que si fue un ángel, que si era el Señor, lo que a mí se me apareció en vivo y en directo, como estoy yo ahora. Están ellos más o menos en esta discusión, entonces el Señor les dice esa palabra tranquilizante, paz a vosotros. Por eso la paz del Señor en esta mañana sea con cada uno de ustedes que nos están viendo en esta mañana. Por eso le digo, no sé cuál sea tu situación, pero así como le dijo a sus apóstoles en ese momento que ellos estaban turbados, en esta mañana, tarde, noche, el Señor dice lo mismo. Paz a ustedes, shalom, que la paz sea con cada uno de ustedes y conmigo en esta mañana. No solo porque ese era un saludo común, sino también porque ellos se habían espantado y estaban atemorizados en ese momento. O sea, en ese momento de esa aparición, ¿no? Que ven ahí a Cristo Jesús en medio de ellos, y lo que hizo fue sobresaltar en un estado de temor cada uno de ellos. Ese cuerpo resucitado no estaba iluminado de la manera deslumbrante como lo hizo los ángeles cuando las mujeres fueron al encuentro de Cristo Jesús. Y como tampoco fue la propia apariencia de Jesús en la transfiguración, lo que hizo pensar que veían a un espíritu no fue la apariencia de Cristo Jesús, sino su manera de entrar, puesto que ningún humano puede materializarse repentinamente de la nada y menos en un cuarto cerrado. Entonces, por eso es que se turban ellos, por eso ellos están como cegados y atemorizados, ¿no? Porque de repente, imagine usted y yo estar en estos momentos en un cuarto, como estoy yo ahora, y de repente se me aparezca el Señor. ¡Wow! Voy a sorprenderme, voy a atemorizarme. Y por eso es que la palabra shalom le da esa paz y esa tranquilidad a ellos para que puedan entender luego el desenlace o lo que el Señor les va a decir, ¿no? Acerca de Él. Y por eso viene una pregunta, ¿no? En el versículo 37. Entonces dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veía espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados, ¿no? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Porque en estos momentos, y es una pregunta retórica, ¿no? Que hace Cristo Jesús. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos, ¿no? Es como una especie de un reproche que Cristo Jesús le hace a sus apóstoles y a usted, a mí en estos momentos. ¿Por qué usted está turbado en estos momentos y por qué hay esos pensamientos en su corazón? Porque todos estos eventos que están sucediendo, todo lo que tú y yo estamos atravesando, el Señor lo ha dejado por medio de su Espíritu Santo y todos estos hombres que usó para dejar las Sagradas Escrituras. Usted y yo no deberíamos de tener esa turbación tampoco o venir a su corazón esos pensamientos.
porque el día de la redención está cerca, porque el día de la redención está a la vuelta de la esquina, como dicen por ahí. Ese momento que tú y yo estamos anhelando y estamos esperando, está muy pronto, está muy cerca de que suene la trompeta y venga el Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes por su iglesia. ¿Por qué se turba tu corazón en estos momentos por esto? Cuando debiéramos de estar gozosos, orando unos por otros, de compartir la palabra del Señor, de tu ser testimonio de Cristo Jesús, porque tú y yo somos embajadores donde quiera que vamos de Cristo Jesús. Cristo Jesús no es el embajador tuyo, nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. ¿Qué hace un embajador de una nación o de un país? Representa a ese país, donde quiera que él vaya, así como él se comporte, así como él se exprese. Esa es la mente o el mensaje que va a dar él de ese país o de esa nación. Entonces tú y yo, como testigos, como ese testimonio fiel y verdadero de Cristo Jesús, es la forma que tú y yo debemos de comportarnos. Siempre lo he dicho, si tú como cristiano estás atormentado y estás turbado, ¿cómo alguien te va a creer a ti de lo que tú le vas a predicar a esa persona que todavía no reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? ¿Por qué te turbas en esta mañana? Porque vienen a ti esos pensamientos. Si tú y yo sabemos que si hoy partimos de este mundo, vamos a estar en la presencia del Señor. ¿No te parece eso hermoso? ¿No te parece alentador esto que el Señor le dice a sus discípulos y a ti y a mí? ¿Por qué se turba tu corazón? Porque viene a tu mente, ¿no? Esos pensamientos. Esto sirve como un suave reproche para ti y para mí, ¿no? A estos aterrados discípulos, que no había ninguna razón legítima para encontrar o entrar en ese pánico, ¿no? El Señor, haciendo uso de sus sentidos, de cada uno de ellos, los reta a que confirmen que Él no es un fantasma o una alucinación. Y hoy tenemos nosotros la bendita palabra, que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros podemos ver esto también. No necesitamos de ver a ese Cristo resucitado para creer. No necesitamos que Él se nos aparezca ahora en estos momentos aquí presente para creer en lo que dicen las Escrituras. Y por eso estaba un poco molesto el Señor. O sea, es un reproche suave. Vemos que el Señor también se enojó, ¿no? El Señor también dijo cosas duras a sus discípulos, pero aquí ahí es como un reproche suave, ¿no? O sea, ¿por qué se turban? Yo ya les dije de esto, yo les anuncié ya esto. Nosotros igualmente conocemos la bendita palabra del Señor y no nos debemos de turbar ni atemorizar por estos sucesos o por estos eventos, ¿no? Entonces, por eso el Señor les dice, para confirmar, en el versículo 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Mire que Él los lleva a ese estado, ¿no? De que ellos no crean, están turbados, están confundidos, ¿no? De que están viendo una alucinación, que es un fantasma. O sea, vemos que esto existe, es un mundo real, el mundo espiritual es más real que el físico, ¿no? Por eso la lucha tuya y mía no es contra carne, ¿no? Es contra principado, contra potestades y gobernadores de tiniebla y huéspedes espirituales de maldad. O sea, que es un ejército grande, pero nosotros tenemos a alguien más poderoso que es nuestro Señor, pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y tenemos un arma más poderosa que es la bendita palabra del Señor. Por eso el Señor citaba cada vez que el diablo lo tentaba, escrito está. Así es la forma que usted y yo debemos de responder cuando venga el enemigo a atacarnos. ¿Sabe qué, diablo? Escrito está. Cítale la palabra del Señor. Cítale la palabra. No pelees con él, cítale más bien la palabra del Señor, como lo hizo nuestro Creador. Entonces, el Señor, colocándose enfrente de ellos, ¿no? Le dice, mire mis pies y mire mi mano, o sea, pálpela, ¿no? Verifique que se trata del Señor, se trata de aquel que caminó con ustedes, de aquel que vieron ustedes a lo lejos que estaba siendo crucificado, ¿no?
y aquel que les dijo que había que resucitar al tercer día. Entonces por eso los invita a ellos para que toquen y puedan ver por sí mismos, ¿no? El cuerpo resucitado de Cristo Jesús, ¿no? A veces, acuérdate que este es un contexto judío, ¿no? Entonces, como tal, hay que estudiarlo y hay que analizarlo. Entonces, ¿por qué él les dijo, miren mis manos, ¿no? Miren mis pies, miren todo lo que hay en mí? Porque en las cortes, cuando iba a dar un testimonio, ¿no? En estas cortes, la función de aquel que estaba en esa situación de algún herido o algo que había pasado, él tenía que venir con las heridas para verificar de que era real ese testimonio que estaba dando una persona. Entonces, por eso Cristo Jesús en ese momento, en ese instante, Él se aparece y le da, o le muestra más bien, las heridas. O sea, miren que sí soy yo. El testimonio que yo les di, lo que yo les prediqué a usted, es real, es verdad. Yo soy, mírenme, aquí estoy. Y es lo que nos dice esta mañana el Señor. La palabra del Señor es fiel y verdadera. El Evangelio de Cristo Jesús es lo único que se debe de predicar. Por amor a Dios, vayan quitando de sus mentes tantas cosas que quizás nos enseñaron y que no son verdaderas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, Él les dice, mire, aquí están mis manos, aquí están mis costados y aquí están mis pies. Las manos, si lo tomamos de esa forma, como describe la palabra del Señor Lucas, quizás no nos quedamos con un concepto, digamos, de que aquí en esta parte fue donde quedó crucificado el Señor, ¿no? Está en la palma de la mano, y no es así. Él expresa Lucas la palma de las manos, pero la palma de las manos incluye las muñecas, porque más o menos en esta parte era donde iban los clavos, no aquí. Porque si lo hacían de esta forma aquí, ese cuerpo esto lo iba a desgarrar, y ese cuerpo, por el peso que tenía de aquel que iba a ser crucificado, se iba a desgarrar y iba a caerse. Entonces, para que hubiera más tortura, para que hubiera más sufrimiento, los romanos, los soldados sabían que aquí en esta forma era bien duro y iba a morirse lentamente aquel que iba a ser crucificado, y no se iba a desgarrar, sino que iba a soportar las horas que tuviera que estar ahí crucificado una persona. Entonces, por eso él le muestra la mano, pero en realidad aquí en esta parte es donde fue crucificado Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús los invita a ellos de esta forma para que palpen, para que vean de que es real, que es el Cristo Jesús resucitado. Por eso les dice, después de que palpa, después de que el Señor los invita a esto, les dice, ¿hay algo de comer? O sea, una persona, un espíritu no te va a decir, ¿me das de comer algo? Una persona, un espíritu, no te va a decir, dame un pez o un panal de miel, como lo dice Cristo Jesús aquí, porque Él estaba en carne y hueso. Él en ese momento no era espíritu. Por eso lo ratifica de esta forma. Por eso Él, esas pruebas convincentes que Él le da a usted ahí, a mí, en esta mañana, que es fiel y verdadera su palabra, que Cristo murió por usted y por mí, que Él fue a la cruz por nuestros pecados, que derramó su sangre preciosa, pero ahí no se quedó. Por eso es importante ver, es una cruz vacía, no una cruz con un crucifijo. Es muy diferente un crucifijo a una cruz vacía. El crucifijo es que todavía el Cristo está siendo crucificado y atormentado. La cruz vacía es eso, que Él resucitó. Él resucitó. Por eso es importante esa cruz que a veces hay en ciertas congregaciones, que esté vacía, porque Él no está ahí crucificado. Él vive y vivirá por siempre. Y allí donde Él está hoy, ahí estaremos cada uno de nosotros. Entonces, por eso Él quiere ratificar esto, de que ellos se convenzan de que es real todo lo que Él les dijo y lo que dicen los profetas y los salmos y la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Él tenía que aseverar esto delante de sus discípulos, y es lo que tiene que aseverar hoy en esta mañana y convencerte a ti. El Santo Espíritu te va a convencer a ti, no soy yo, de que lo que yo estoy predicando es fiel y verdadera esta palabra del Señor en esta mañana. Nosotros igualmente también vamos a tener, no que vamos a atravesar paredes, ¿no? No me vayan a malinterpretar. Usted y yo también vamos a ser resucitados y tendremos también
cuerpos similares como el cuerpo de Cristo Jesús cuando se les apareció, ¿no?, a ellos en el camino de Maús. Entonces usted me dirá, hermano, ¿y a dónde puedo encontrar un pasaje bíblico que me asevere esto, que me confirme esto? Bueno, vamos a Primera de Juan 3 al 2. No el Evangelio según San Juan, sino Primera de Juan. Primera de Juan, hay Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué nos dice la bendita palabra del Señor? Juan 3, versículo 2. Y dice la palabra del Señor así: amados, ahora somos hijos de Dios. Qué bendición, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Cuando el Señor toque esa trompeta, cuando el Señor descienda en las nubes, usted y yo seremos transformados en ese cuerpo glorificado para poderlo ver cara a cara, porque Dios es un Dios santo. Ese poder es más maravilloso. Y si usted y yo no somos de esa forma transformados con ese cuerpo glorificado, no lo podremos ver cara a cara. Por eso es que el Señor tuvo que mostrarles a ellos que esto era real, y usted y yo vamos a tener ese cuerpo glorificado. A pesar de la realidad de que Jesús estaba presente, todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados. El asunto parecía demasiado bueno para ser tan real. Y los discípulos se batían entre esa esperanza, pero también en el escepticismo. Igualmente pasó esto en el libro de los Hechos también. ¿Usted no le ha pasado esto? Ahora vamos a ver el libro de los Hechos 12 en adelante para que lo puedan tener ahí. ¿Usted no le pasa esto en su vida? De que sucede una manifestación de parte del Señor, sea física, sea espiritual, sea económica, cualquier sea, y usted tiene un escepticismo porque usted ahí mismo piensa, se fue, ¿será que fue el médico? ¿Será que fue la oración del hermano Denis? ¿Será que ese dinero me lo mandó mi hermano o mi hermana? ¿Será que ese trabajo fue por el compadre o mi comadre que me llevó la hoja de vida? No, es Dios que está obrando a través de esas manifestaciones y usted todavía no lo cree. Por eso le pasa lo mismo a estos discípulos, y como en el libro de los Hechos, capítulo 12 nos va a manifestar la palabra del Señor. Nosotros como que nos quedamos espantados, como que nos quedamos atemorizados, como que tenemos incredulidad de que lo que está haciendo el Señor o lo que está obrando, la situación que estamos viviendo en ese momento, es porque usted se lo ha pedido a Él y Él está respondiendo de una forma maravillosa, de una forma de que usted y yo muchas veces no creemos. ¿Cree usted a su bendita palabra? ¿Cree usted el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Cree que Él fue a la cruz, que dio la vida por usted y por mí, que resucitó, pero que ahora vive y que hoy se puede manifestar como a este hombre, allí, a Mosawi? En una visión, en un sueño, se le puede manifestar a usted para que usted crea en Él y tenga vida eterna. Yo creo en ese Dios, por eso, y grande, porque el libro de Joel lo describe. En los últimos tiempos derramaré de mi Santo Espíritu. Los jóvenes verán visiones, los ancianos también, o sea, una manifestación grande. Y yo creo que este es el momento que el Señor está llamando al arrepentimiento al mundo entero. Ese es el momento de que el Señor va a derramar el poder del Espíritu Santo sobre toda criatura que hay en esta tierra. Este va a ser un nuevo avivamiento, un avivamiento grande cuando esto pase. Pero usted y yo debemos de dar testimonio de ese Dios verdadero, de ese Dios fiel, así como tuvo esas pruebas convincentes a estos apóstoles incrédulos, a estos apóstoles cegados por esa inseguridad y el temor. Déjeme decirle, el temor es lo que lo lleva a uno a paralizarse. Y eso es del demonio, eso es del diablo, eso no es del Señor. El amor echa fuera el temor, dice la palabra del Señor. El temor a ellos lo paralizó. Y a veces a usted y a mí nos puede paralizar el temor si no creemos las Sagradas Escrituras, si no creemos las promesas que el Señor trae en su palabra.
No te dejes guiar, no te dejes llevar por el temor. El temor te va a llevar al abismo. El temor te va a llevar a tomar no las decisiones adecuadas. Y eso es, vuelvo y te digo, del enemigo. No te dejes atemorizar como los apóstoles, y mucho menos cuando vengas a la palabra, no tenga temor. Gózate, deleítate, deleítate. Vamos a leer Hechos 12:16. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? En el cual, como le pasaron a los apóstoles en ese momento, también pasó con una manifestación, vuelvo y lo digo, con el poder del de arriba, del Señor, de nuestro Creador. Dice la bendita palabra del Señor así, Hechos capítulo 12, versículo, vamos del 11 hasta el 16, versículo 11 al 16, amén. Dice la bendita palabra del Señor así. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todos lo que el pueblo, los judíos, esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, como estaban los apóstoles, estaban reunidos y estaban hablando de las manifestaciones que había hecho el Señor o las alucinaciones que ellos habían pensado que era. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, y es lo que le pasaba a los apóstoles. De ese gozo todavía no podían reconocer esa manifestación que era el Señor mismo, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a las puertas. Y ellas le dijeron, está loca, lo mismo que le dijeron a las mujeres cuando fueron al sepulcro y fueron y le dijeron a los discípulos, el Señor no está ahí, ha resucitado. ¿Qué les dijeron ellos? Ustedes están locas. Lo mismo pasó con esta mujer. Dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, o como ahora, es un fantasma. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. También se quedaron espantados ellos como los apóstoles en esa aparición o esa manifestación de Cristo Jesús. Tú no te espantes, no te atemorices cuando el Señor haga la obra en tu esposo, en tu hijo, en tu mamá, tu papá, un hermano. No te espantes, porque a veces pasa eso. Oramos al Señor para que transforme a mi esposo, a mi esposa, y resulta que cuando el Señor llega a sus vidas, decimos, wow, mira, este está loco, ya está danzando, bailando y ya leyendo la Biblia y ya no toma y bueno, o sea, porque tenemos una incredulidad del que el Señor no puede obrar hasta con el pecador más pecador de esta tierra. Pero hoy el Señor te dice, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu esposa, sigue orando por tus hijos, sigue orando por tus hermanos, sigue orando por tus amigos, sigue orando por el mundo, sigue orando por tu congregación. El Señor va a hacer una obra maravillosa, pero no te espantes ni te atemorices cuando el Señor responda de una forma maravillosa, de una forma grande, porque esto fue lo que pasó con los apóstoles, y aún en el libro de los Hechos, teniendo ellos el Espíritu Santo, se quedaron atónitos y atemorizados como el Señor responde. No te atemorices ni te espantes cuando el Señor responda de una forma que tú no crees que Él lo puede realizar o hacer. Si la resurrección del Señor, esa resurrección corporal del Señor Jesucristo, tuvo que ser necesaria por tres razones. La primera, demostró la total victoria sobre el pecado ahí en la cruz del madero, pero Él tenía que resucitar, ¿no? Y era la muestra de ello, sino que si Él no se hubiera resucitado corporalmente, los que son suyos, tú y yo, y los apóstoles en ese tiempo tampoco hubieran resucitado, ¿no? Nunca habría una restauración de la tierra tampoco en el reino milenial. Mira la importancia de la resurrección de Cristo Jesús y el testimonio que da Cristo Jesús en ese momento a los apóstoles, y el testimonio que nos da a nosotros para que tú y yo seamos testimonio para otra generación. Segundo, la resurrección corporal de Cristo
es necesaria para demostrar el propósito y el plan de Dios para la humanidad. Los hombres y las mujeres fueron creadas para darle gloria a Dios y para honrarlo a Él, no para darle gloria al hombre ni a cualquier otra persona, es para darle la gloria y la honra a Dios. Tercero, la resurrección física de Jesucristo ofrece prueba visible de que Dios quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo. La fe salvadora llega cuando se reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, afirmando que Dios lo levantó de los muertos y por tanto demostrando la aprobación del Padre en la relación de esa obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. La esperanza de los discípulos se habría hecho añicos y para usted y para mí también, si no era que Cristo Jesús no hubiera resucitado y se hubiera quedado en esa cruz. Por eso le digo la importancia de la cruz vacía. Lo que usted a veces cuelga ahí con un crucifijo, Cristo no está ahí. Cristo vive y vivirá por la eternidad. Ellos debían de saber que no solo Él murió, sino que también resucitó de los muertos. Los apóstoles y usted y yo debemos de saber eso. A pesar de las repetidas enseñanzas de Cristo Jesús sobre el tema de la muerte y la resurrección, los discípulos aún no captaban la verdad. Por eso estaban cegados, por eso ellos estaban de esta forma, ¿no? No tenían gozo, pero estaban todavía atónitos, estaban cegados, no creían que eso podría ser real y verdad. Vuelvo y te digo, esta mañana el Señor nos abre y nos va a abrir el entendimiento a muchos y aseverar de que lo que creemos y reafirmar de que así es. Tú tienes que tener una convicción ya arraigada dentro de ti. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? ¿O crees lo del mundo o estás creyendo las Sagradas Escrituras? Yo estoy exponiendo la bendita palabra del Señor usada por el poder del Espíritu Santo en esta mañana para abrirte el entendimiento, como el Señor va a abrir el entendimiento a estos apóstoles en ese momento de turbación. Dice el Señor en su bendita palabra, después de que parte en un pez asado y un panal de miel, dice que Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Vemos en el versículo 44 y les dijo, estas son las palabras, ¿no? Este es el mensaje que yo os hablé, que estando aún con vosotros era necesario o era preciso que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es la triple división que hacen del Antiguo Testamento Cristo Jesús. Mire que se la expone a los discípulos y la ley de Moisés era el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Los profetas, comenzando desde Josué, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Lamentaciones, hasta los profetas menores, empezando desde Oseas hasta Malaquías. Son 12 profetas menores que hay. Los salmos representan la literatura de la sabiduría del Señor en Job, en Salmos, en Proverbios, en Eclesiastés y en Cantar de los Cantares. Mire que el Señor les cita la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Les dice de que todo esto está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La evangelización de los apóstoles, como la tuya y mía, deben basarse en la palabra del Señor bíblicamente. Por tanto, ¿no? Debían entender ellos claramente las escrituras relacionadas con ese Cristo resucitado. Quizás muchos no tengan esa percepción de ese Cristo resucitado. Quizás muchos no valoren el mensaje de la cruz del madero. Quizás muchos no valoren la predicación de Cristo Jesús, pero se la están perdiendo. Por eso siempre invito a que entregues tu vida a Cristo Jesús. Si miramos en detalle lo que nos describe el Evangelio de Lucas, Lucas describe a los discípulos con las siguientes características. Quizás usted y yo podemos estar ahí, nos podemos enmarcar en esto que vivían los apóstoles en este momento, desde que Cristo Jesús resucitó, cuando fueron las mujeres y los hombres, luego el camino de Emaús y luego la discusión, ¿no? Dice Lucas de la siguiente forma,
el olvido, la incredulidad, la tristeza, la desesperanza, la insensatez, tardos de corazón, ciegos, temerosos, equivocados doctrinalmente. Es por esta razón que Lucas no nos envía directamente en el relato, en el pasaje, a la gran comisión, ¿no? O para cumplir la gran comisión, sino que nos muestra cómo Jesús ayuda a los discípulos y lo ayuda a usted y a mí a través de la doctrina, de una sana doctrina, de un estudio de la palabra del Señor, a salir de esta condición que muchos están. Por eso te digo, en esta mañana el Señor nos está abriendo el entendimiento. Quizás tú has sido adoctrinado equivocadamente. Quizás tú tienes un corazón tardo para entender, ¿no? Para aseverar lo que dice la palabra del Señor. Estás ciego espiritualmente, estás temeroso por lo que el Señor está obrando en tu vida, o está obrando en tu familia, está obrando en tus hijos, está obrando en tu finanza, está obrando en cualquier situación de tu vida. Por eso Lucas lo expone de esa forma, de un proceso, de un paso, y esa es tu vida y la mía. Es un proceso, es un paso de santificación, es un caminar y es un andar. Y eso es lo que el Señor va a hacer con esos discípulos, y es lo que nos describe el Evangelio según Lucas, de que no lo coloca de una vez a los discípulos exponiendo la palabra del Señor, no coloca a los discípulos predicando ya la palabra del Señor, no, nos muestra un Cristo Jesús adoctrinando primero a sus discípulos, haciéndoles conocer las maravillas y las verdades de Cristo Jesús. Desde Génesis, vuelvo le digo, hasta el último libro de Malaquías, el Señor les pone a ellos la palabra del Señor, que así estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos que hablaban de él, de lo que iba a pasar y a suceder. Esto incluye, este proceso incluye las 3 P: palabra, propósito y poder. Palabra, propósito y poder. Antes de llegar al punto cuando ya Cristo Jesús los va a enviar, ahora sí dotado de tantas cosas y del poder del Espíritu Santo, para que esperen un momento, para que puedan predicar la palabra del Evangelio. Primero, la palabra. Lo primero que hizo Jesús fue llevar a sus discípulos al encuentro con la palabra, y lo vemos ahí cuando él describe esto, ¿no? Todo esto era necesario para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Entonces, él lo primero que hace es llevarlo a un encuentro con la palabra del Señor. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, de tener un encuentro con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, para que pueda abrir el entendimiento, para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Por eso lo he manifestado y lo he dicho siempre. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley o de tu palabra. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender las Escrituras, para que pueda llegar a las profundidades y pueda deleitarme y gozarme en la palabra del Señor. Eso debe de ser. Cuando tú vas a las Escrituras, cuando tú vas a exponer algo, cita el Salmo 119, 18. Para que te abra el entendimiento del Espíritu Santo, para que puedas entender la Sagrada Escritura. Esto es lo que está haciendo en ese momento Cristo Jesús. Les está abriendo el entendimiento a ellos por medio de la Sagrada Escritura, y por eso les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Por qué Cristo Jesús hace esto? Porque ellas, en el 24, los ángeles tienen que acordar de la palabra del Señor, y dice, no está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucitado al tercer día. Luego, en el camino de Emaús, también igualmente a estos hombres, Cristo Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y vuelve y dice a estos hombres de camino de Emaús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decía, o sea, de Cristo Jesús.
la tercera vez asevera esto Cristo Jesús, de que era necesario, que eso estaba en las Escrituras. Por eso viene Cristo Jesús y expone, abre el entendimiento. Dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor hoy quiere abrir tu entendimiento, quiere abrirte las Escrituras para que entienda que Cristo Jesús no está ahí, que lo que está escrito ahí del Cristo es verdadero, es fiel, es palabra de Dios. Por eso el Señor vuelve y les cita a estos apóstoles, a estas mujeres que están ahí en ese aposento, en ese momento, de que lo que Él les dijo, caminando en esos 3 años y algo más, era fiel y verdadero. Por eso el testimonio de Cristo Jesús, por eso el testimonio suyo, por eso el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios nos aclara la voluntad del Señor. Solo a través de ella podemos crecer integralmente para cumplir la gran comisión que el Señor ha encomendado para los discípulos y para mí y para ti también. Ahora, si vemos el pasaje, no basta con leer las Sagradas Escrituras, sino que es necesario que Dios abra nuestro entendimiento y que lleguemos a lo más profundo de nuestro corazón, como decían los discípulos de camino de Emaús. Decían ellos, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos abrían las Escrituras? ¿Tu corazón no arde esta mañana? Tu corazón, cuando tú vas al encuentro con Cristo Jesús, cuando tú abres las palabras del Señor, no arde tu corazón, no reargulle tu corazón, porque dicen estos hombres, estos apóstoles, que cuando Él les abrió las Escrituras, ardía su corazón. Había algo en su interior, había algo en ellos que era muy diferente. A este punto debemos de llegar cada uno de nosotros cuando vamos al estudio de la palabra del Señor. Una pregunta. ¿Cada cuánto tienes un encuentro con la palabra de Dios? ¿Cómo es la calidad de ese encuentro con el Señor, con la palabra de Dios? Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón para escuchar a Dios, su palabra penetra en lo más profundo. Por eso dice, la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y parte el espíritu y el alma, ¿no? Para que usted pueda discernir las cosas espirituales como deben de ser. Y aún penetra, sigue penetrando a lo más profundo de los tuétanos de los huesos. O sea, es lo último que hay, ese hilito que usted ve blanquito en los huesos que cubre, hasta allá penetra la palabra del Señor. Entonces, cuando usted y yo vengamos a la palabra del Señor, debe haber algo en usted y en mí, en nuestro corazón, ¿no? Y tú y yo debemos de compenetrarnos cuando venimos a la palabra del Señor y esperar al Señor hasta que tú y yo entendamos que Él quiere enseñarnos. Porque muchas veces nosotros venimos a la palabra del Señor, pero inmediatamente nos levantamos. No, espera que el Señor te hable. Espera que el Señor te ministre a través del Espíritu Santo por medio de su bendita palabra, ¿no? Siente que te hable a tu corazón y que en tu mente, no sea solamente un conocimiento más, que lo que tú estás estudiando, que lo que tú estás llegando a las Sagradas Escrituras de la profundidad, no lleguen solamente a un mero conocimiento, ¿no? Que eso no sea tu propósito, de llenarte en conocimiento, sino conocer, ¿no? La bendita palabra del Señor y que Él te pueda ministrar y que Él te pueda hablar. Segundo, el propósito. Jesucristo no solo abrió el entendimiento en el tuyo y mío para comprender las Escrituras, sino que también le dio un propósito y bien claro. Ir por el mundo, predicar el Evangelio y ser testigos. Gracias a Dios por medio de esta plataforma estamos llegando al mundo, estamos haciendo ministerio, estamos predicándole a mucha gente en el mundo que nunca yo me imaginé, ni el pastor Samuel, de que pudiéramos llegar a tantas personas en el mundo con las alabanzas, con las reflexiones, con los mensajes y con todo lo que hacemos hoy el domingo, como si estuviéramos en el culto, en un edificio. Hemos traspasado, hemos trascendido ya el mundo. Y damos gloria a Dios y gracias, Señor, por estos medios. Y ese es el propósito tuyo y mío, de predicar la palabra del Señor a todas las naciones, a todo el mundo, no en un círculo cerrado que sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. No, es trascender aún más allá, porque ese es el propósito. Por eso te digo, cuando vienes a las Sagradas Escrituras, tú tienes que ir con un entendimiento, una mente abierta de las Escrituras, qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida, que es lo que el Señor está hablando a través de las Sagradas Escrituras en esta mañana y siempre.
No podemos quedarnos simplemente como una vasija que se llena cada vez que usted y yo estudiamos la palabra del Señor, sino que es necesario testificar a otros el plan de salvación de Dios. Los apóstoles comprendieron la importancia de esto. Ya cuando Cristo Jesús les abrió el entendimiento, les abrió las Sagradas Escrituras. Vamos a la tercera, poder. Poder, poder, poder. Jesús sabía que no solo bastaba con darles el propósito a sus discípulos. Ellos necesitarían el poder del Espíritu Santo. Puesto que la naturaleza de la misión es espiritual, es imposible hacerlo en nuestra capacidad humana. Y muchas veces creemos y pensamos eso, que en nuestra fuerza, en nuestro raciocinio, en nuestro pensamiento, podemos hacer ministerio. Y no es así. El Espíritu Santo es el que nos lleva a ministrar. El Espíritu Santo es que nos lleva a ese pensamiento y a ese conocimiento de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo nos habla qué debemos de hacer, qué no debemos de realizar a través de sus Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es nuestro guiador, es nuestro ayudador, es el consolador, ese paracleto que está al lado de nosotros para ayudarnos en esta gran comisión, ¿no? Y Cristo lo sabía. Mire, les abre el entendimiento, les da un propósito y ahora nos lleva a ese poder. Es lo mismo que tú y yo debemos de realizar. Entender las Escrituras, abrir nuestro entendimiento, mirar cuál es el propósito para nuestra vida y inmediatamente el Señor nos envía ese poder para poderlo realizar, no en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Sigamos. No importa cuán bonito hablemos y lo sostificado de las palabras que usemos, necesitamos el poder de Dios para que esas palabras de Dios hablen a través de nuestros labios, que sean palabras de edificación, que sean poder de Dios, que sean usadas por medio del Espíritu Santo a través nuestro, que esas palabras sean un instrumento de transformación para nuestra sociedad. Ese es el fin de exponer la bendita palabra del Señor bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, que cuando se emite, cuando se va, no va vacía. Hace un efecto. Y eso es lo que es cuando usted y yo predicamos la verdad de acuerdo, no a filosofías humanas, no de acuerdo a mi intelecto, no de acuerdo a mi capacidad. Ahí no hace nada. Pero cuando usted se deja llevar, se deja ministrar por el poder del Espíritu Santo, cumple esa función que el Señor ha encomendado a través del Espíritu Santo. Y de usted y yo como predicador y usted y yo como testigos de la resurrección de Cristo Jesús, testigos del Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. No sé cuál sea tu condición en este momento. Solo puedo decir que sin importar cuál sea este momento que estás atravesando, debemos permitir que la palabra de Dios obre en su vida y en la mía, a través del estudio personal. Que el propósito de Dios sea tu prioridad y entonces el poder de Dios fluirá de forma natural en tu vida. La palabra dunami, la palabra revestido, la palabra poder proviene de dunami, dinamita. Eso es lo que tú y yo debemos de tener en estos momentos, ese poder del Espíritu Santo, de levantarnos, iglesia, de despertar de ese entorno en el cual nos encontrábamos y que hoy Dios nos da una bendita oportunidad de poder predicar el Evangelio a toda criatura por medio de un texto, por medio de un correo, por medio de esta red social, por medio de tantas otras que hay y que a veces la mal utilizamos. Esto ha sido de gran bendición porque lo estamos usando para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Iglesia, levántate porque tú tienes el poder del Espíritu Santo que mora dentro de ti, que ha sido sellado. Él no se va y viene como mucho manifiesta. Tú ya has sido sellado, tú ya has sido sellada con el poder del Espíritu Santo, pero que ese poder se manifieste a través de mí y se manifieste a través de ti en la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Que ese temor que el enemigo quiere entrar en tu vida sea apartado de ti en el nombre de Cristo Jesús.
porque el Espíritu Santo mora dentro de ti, que tú des un testimonio fiel y verdadero de esa promesa de Cristo Jesús. Es real, que Él murió, resucitó y pagó en esa cruz tus pecados y los míos, y que hoy está en la gloria con su Padre Celestial, y que algún día nosotros estaremos ahí con ellos, que después de esta muerte hay otra para vida eterna o para condenación. Eso es lo que tú y yo debemos de levantarnos, de testificar, de dar testimonio, así como Cristo Jesús le dio testimonio a sus discípulos en ese día de incredulidad, en ese momento de asombro, en ese momento que no lo podían creer, que estaban turbados. Hoy el Señor nos habla de que hoy más que nunca debemos de ser esos testimonios fieles y verdaderos de la bendita palabra del Señor. Para terminar, vamos a ver en Gálatas 3:27, ¿qué nos dice Gálatas? ¿Qué nos dice Gálatas 3:27? Gálatas 3, capítulo 3, versículo 27. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido, o sea, del poder del Espíritu Santo. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. La palabra revestido, la que aparece ahí cuando dice que serán investidos de poder. La palabra también es revestido o revestir. Es entrar o meterse dentro de usted. O sea, el Espíritu Santo mora en usted, entra en usted, vive en usted, se anida en usted, en su corazón. Y ese es el poder que nosotros tenemos. Revestido es la unión que el creyente espiritualmente tiene con Cristo Jesús, en la muerte, en la resurrección y en la justificación. Por eso el bautismo de Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección y en su justificación. Somos revestidos con el poder, con ese dunamis del Espíritu Santo. Para terminar, cumplir el mandato del Señor de propagar el evangelio en todo el mundo es el propósito general de tiempo completo para la iglesia, para usted y para mí. No es part-time, no es una hora, dos, es tiempo completo de impartir el evangelio de Cristo Jesús. Usted y yo podemos entender, enseñar sana doctrina, adorar, tener comunión, orar, buscar la santidad, compromiso en el servicio cristiano en nuestras congregaciones. Todo esto es importante y beneficioso para cada uno de nosotros. Pero hacer todo esto sin predicar el evangelio de Cristo Jesús es rechazar el propósito para el cual existe usted y yo, o por el propósito por el cual el Señor nos llama a nosotros. Estos elementos son importantes, pero de nada sirve. Como los teólogos, muchos que son ateos, tienen mucho conocimiento, saben demasiado, pero reconocen que no son salvos, reconocen que no creen en Cristo Jesús. Entonces, el gran propósito es creer en Cristo Jesús, llenarnos de todo eso, todas las herramientas que el Señor nos da. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Creo que muchos en día están así, tienen mucho de todo esto que dije, pero no han entendido el plan y el propósito del Señor de predicar el evangelio de Cristo Jesús a toda criatura, dice, no a un grupo, no a sesión de grupo, no, a toda criatura hay que ir a evangelizar, y en este momento es el propicio. La tierra está fértil para predicar la palabra del Señor. Pues lo digo, después de esto se va a levantar un gran avivamiento, es un nuevo avivamiento como lo describe Joel y como lo describe la palabra del libro de los Hechos. Va a venir un avivamiento grande, pero también va a haber un escepticismo de mucha gente que no cree de que Dios está obrando, y lo hemos visto ya en muchos mandatarios que están saliendo a decir, Dios no ha hecho nada. Déjeme decirle que Dios está obrando y está haciendo algo. Está demostrando su gran amor por medio de la predicación sana, de que muchos lleguen al arrepentimiento, de que muchos sean salvos. Por eso Dios, el Señor, está reteniendo. Y el Espíritu Santo está reteniendo todo esto porque Él está morando en nosotros todavía. Él está reteniendo toda esta tribulación y gran tribulación que va a venir al mundo. ¿Por qué? Porque Él quiere, Él es paciente
para que muchos lleguen al arrepentimiento, para que muchos lleguen a ser salvos. Y ese es el propósito, vuelvo y le digo, ese es el propósito en estos momentos de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Muchos se están perdiendo, muchos están yendo al infierno. Todo esto es como dicen por ahí en el argot popular, ¿no? De que usted se compra un traje como el que yo tengo nuevo y sin bañarse. Es lo mismo, usted tiene todas estas herramientas, pero si no predica el Evangelio de Cristo Jesús, de nada le sirve. Entonces, medite hoy en la palabra del Señor que ha traído el mensaje a través de su siervo. ¿Eres tú un testimonio verdadero y fiel de Cristo Jesús? ¿O eres un testimonio para apartar a todos aquellos que quieren acercarse al reino de Dios? Porque los religiosos de su época de Cristo Jesús hicieron eso. No dejaron de entrar a muchos al reino de Dios. Que tú y yo seamos testimonios de Cristo Jesús fiel, verdadero, y podamos expresar lo mismo a todos aquellos que necesitan de una palabra de aliento, de una palabra de consuelo, de una palabra de amor, de una palabra que lleva a ese encuentro con Cristo. Eso, acuérdate, es un proceso. Damos gloria a Dios y gracias, Señor. Lo manifiesto nuevamente, que a través de estos medios yo sé que muchos van a llegar al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un proceso. Estamos llevando paso a paso la palabra del Señor y todo lo que el Espíritu Santo nos ha manifestado como ministros de que debemos de hacer para que al final puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús, para que al final muchos que están cegados, muchos ciegos que están guiando a otros ciegos, no vayan al hoyo, no, se quiten esa venda como Cristo Jesús le quitó la venda a sus discípulos y nos quitó la venda a muchos de nosotros. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde estás tú? ¿Has entendido el propósito? ¿Entiendes la Sagrada Escritura? ¿Tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti? ¿O ninguna de las anteriores? No sé. Solo medítalo tú con el Señor, arrodíllate, pídele perdón al Señor si tienes que hacerlo. Si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, háblale, como yo estoy hablándote a ti hoy. Señor, reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Reconozco que he hecho lo malo delante de tu presencia. Reconozco, Padre eterno, que me he comportado mal. Quiero que entres a mi vida. Quiero que transforme mi ser. Quiero que transforme mi mente, mi caminar y mi andar. Quiero que de una vez te quedes adentro de mi corazón. Háblale de esa forma, Señor. Sé que el Señor va a obrar en tu vida, va a obrar en mi vida, va a obrar en la suya. Si usted se deja guiar, si usted se deja llevar por el Espíritu Santo. Oremos. Gracias, amado Padre, te damos por este día. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios mío, por que tu Hijo amado Cristo Jesús no se quedó ahí en esa cruz del madero, sino que resucitó al tercer día para darnos vida eterna juntamente con Él. Gracias, Cristo Jesús, porque en la cruz del madero, con esa sangre preciosa derramada, ha limpiado nuestros pecados. Pagaste el precio de cada uno por nuestros pecados también. Y hoy estamos libres de todo pecado, libres de toda esta cosa, Señor, que el acusador, el diablo, siempre estaba acusándonos delante de tu presencia. Y hoy tenemos un abogado que es Cristo Jesús, que cuando va el enemigo a hablar mal de tus hijos, Cristo Jesús sale al frente y dice: yo di la vida por ellos. Y gracias, Dios mío, gracias, Dios, por haber enviado al Espíritu Santo, que vive y mora dentro de nosotros, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos abre el entendimiento, Él es el que nos lleva a la verdad, Él es el que está al lado de nosotros para hablarnos constantemente y llevar nuestras oraciones delante de tu presencia, oh Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por hoy, por abrir el entendimiento, por abrir nuestros oídos y nuestro corazón, para que esa palabra surja al efecto de poder llegar a tantos corazones que necesitan de esa palabra de consuelo. Padre, oramos por nuestra Iglesia Cristiana Unida, que podamos llegar al entendimiento de la unidad, al entendimiento del amor, al entendimiento del discernimiento de tu palabra, al entendimiento de la gran comisión de predicar tu palabra a todo el mundo, a todas las naciones. Que nos amemos unos a otros como tu Hijo amado Cristo Jesús nos amó y ha amado a la Iglesia y sigue amando a la Iglesia. Gracias, Padre eterno celestial, por las maravillas que estás haciendo
por aquellos que han levantado, Señor, de este virus, de otras personas que tienen otras enfermedades. Oramos y pedimos, Padre eterno, que le des consuelo a aquellas familias que han perdido sus seres queridos por este virus o otras enfermedades o otras dolencias, Señor. Dales paz, esa paz, como lo dijiste, Shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que en los momentos de angustia y temor nos da tranquilidad, que pueda llegar a esos hogares donde quiera que se encuentre, para que esos corazones encuentren consuelo en ti, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, grande y maravilloso, Señor. Seguimos orando, Señor, por todos los que trabajan en las clínicas, Señor, desde el que abre el establecimiento hasta el más alto, Señor. Que los cuides, que los guarde de esta pandemia, Señor, que les dé la fuerza para seguir adelante, no los dejes de caer, Señor Dios mío. Padre, dale sabiduría para que puedan encontrar rápido, Señor, la vacuna para este virus, Señor. Oramos y pedimos por los policías, por los bomberos, por aquellos que trabajamos en la calle, que seguimos produciendo a un pueblo, a una nación, Señor. Gracias, Dios Padre, por los mandatarios, Señor, que has ablandado en muchos de ellos el corazón para que puedan darle a tu pueblo, Señor, en estos momentos que necesitan alimento, los servicios, las cosas básicas que se necesitan, de un salario, de que puedan pagarles para que puedan suplir sus necesidades, Señor. Gracias, Dios Padre eterno. Te damos, Dios mío, por las congregaciones, Padre, que se han apiadado en estos momentos, por aquellos necesitados y que de lo que tienen están compartiendo también. Los mercados están compartiendo un dinero para pagar los servicios y muchas cosas más. Gracias, Dios, porque eso es lo que nos ha llamado, a mostrarle el amor de Cristo Jesús a través de las obras también. Vuelvo y lo digo, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento? ¿De qué sirve tener tantas Biblias? ¿De qué sirve tener tanto estudio si no estamos haciendo lo que Cristo Jesús nos mandó? Nosotros somos las manos, los ojos, los oídos, los pies de Cristo Jesús en esta tierra. Y ayúdanos cada día a comprender el verdadero propósito en esta tierra, Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Gracias les doy. Gracias una vez más por este día que ha permitido el Señor de predicar su palabra. Ahora nuestro hermano pastor va a seguir con alabanza. Los invito nuevamente desde el lunes a viernes a las 3 de la tarde, como lo he manifestado, si en mi trabajo no hay cambio de horario. 3 de la tarde hay reflexiones siempre, todo el tiempo, de 3, 3 y media, 3:40, depende como el Espíritu Santo me deje guiar. A veces me paso un poquito, pero eso lo hace el Señor. Luego sigue mi hermano Pastor Samuel Oviedo con su familia con las alabanzas. Siempre esto es de lunes a viernes. Luego sigue a las 7 de la noche también el estudio bíblico, ¿no? Y el domingo lo que usted hoy vio, la escuela dominical, 9:30 de la mañana, las alabanzas y luego el mensaje que siempre el Señor trae a través de su siervo y pastor interino, Denis Flores, de la Congregación Cristiana Unida. Espero que esta semana haya sido de gran bendición, que este sermón haya podido tocar sus corazones y los espero el día de mañana. Ahora nuestro hermano nos va a deleitar con unas hermosas alabanzas para que sigamos alabando y adorando al Rey de Reyes. Es el único que merece adoración y alabanza. Nosotros no merecemos nada. Él es el que se merece toda la gloria y la honra. Obedezcamos la palabra del Señor, sigamos la palabra del Señor, vivamos la palabra del Señor, obedezcamos la palabra del Señor por amor a Dios. Bendiciones, que sea un bendecido domingo y esta semana que va a empezar. Damos gloria a Dios y gracias al Señor por estos medios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Bye, familia.